Les saludamos con el gusto de siempre a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy con un programa más de Mamás en Sintonía. Con mucho gusto, con mucho aprecio llevamos estos temas de maternidad, de crianza, de salud y mucho más. Les agradezco mucho que tengan esta retroalimentación con el programa y bueno, pues esta producción se va nutriendo con temas de interés para usted. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, por favor escríbanos o llámenos. Este es el contacto de Mamás en Sintonía. Y hoy tenemos un tema que ya hemos anunciado, muy interesante. Hemos ya tocado el tema de la inteligencia emocional, pero hoy hablaremos de una alternativa, como ya lo hemos hablado, del neurofeedback. Y quédese con nosotros porque estará muy interesante. Presento con mucho gusto y recibo con mucho agrado a Patti Camacho. Ya la conocen. ¿Cómo estás, Patti? Ella es propietaria de la librería McCook y coordinadora de los talleres de arte y cultura, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones y que siempre viene muy gustosa. Sí, muchas gracias, Vero. Muy contenta de estar aquí contigo compartiendo, porque pues como sabes, como librería tenemos como esa misión también, igual que tú, de brindarles herramientas a las mamás, a los papás, que nos hagan más fácil la tarea de la paternidad, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues estoy encantada de venirte a compartir esta herramienta que muchas estamos manejando. Y traernos a Claudia Huarte Raya, psicóloga educativa con maestría en terapia Gestalt, especialista en este tema, buenaza en este tema, y nos acompaña desde Europa. Agradecemos mucho, Clau, que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, encantada de estar aquí y con un gusto enorme de compartir estos temas. Me encanta la inteligencia emocional y sobre todo ofrecer herramientas diferentes, como dice Patti. Así es, herramientas diferentes que nos sirven para entender tantos aspectos de la vida cotidiana y también de la crianza, de cómo educar a nuestros pequeños, cómo poner especial énfasis en su desarrollo y bueno, pues no irnos por la libre, sino encontrar todas estas alternativas que nos pueden servir para que tengan un desarrollo pleno, nosotros saberlos escuchar, observar sus etapas y de ahí, bueno, pues vienen un sinnúmero de cosas lindas en este camino, ¿no? Que es la maternidad y la crianza, y además también importante resaltar que debemos estar bien nosotros para que ellos lo estén, saberlos escuchar, saber conocer cada uno de los aspectos que tienen que ver, bueno, de cómo van creciendo. Y hoy también vamos a platicar de esto. Ustedes han llevado a cabo talleres tan importantes como el manejo de las emociones y en especial del enojo, ¿no? Y cómo nosotros en esto que es tratar diario con nuestros pequeños, porque tenemos algunas emociones, porque nos suceden cosas, porque tenemos problemas como todos, en ocasiones nos detenemos en esas cosas y no fluimos, como dirían, ¿no? Primeramente, platicar de la importancia de la inteligencia emocional y la importancia que tiene que sepamos ponerle nombre junto con nuestros pequeños, justamente esto, a las emociones. Sí, claro, es importante identificar las emociones, como dices, tener un ambiente nutricio es básico. Nutricio lo tomo del enfoque de Virginia Satir. Ella me encanta el planteamiento que hace siempre en el manejo emocional en torno a ser asertivos en las palabras que comento, ¿no? Otra es saber escuchar lo que pasa. Cualquier emoción tiene un nombre, como dices. Y otra es que yo sepa en qué momento me estoy sintiendo enojado, triste, decepcionado, frustrado y cómo manejarlo. Yo creo que el clic de la inteligencia emocional es saber cómo manejarlo y además poderlo aplicar en la casa con los pequeños, más que nada en torno de, como mencionabas, uno, escucho qué estás sintiendo, te veo, te siento, y otra es no privar la emoción. Normalmente los papás mencionan que es que mi hijo se enoja mucho, llora mucho, entonces en esa parte se vale permitirlo y hay que diferenciarlo de un berrinche a el llanto natural de dolor o de nostalgia que podemos sentir. O hay etapas, Patti, perdón, antes de que me comentes, por favor, en las que tienen, no sé, 3, 4 años, están conociendo sus emociones y las traen a flor de piel, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, no llores, y no hagas, y no digas, y no tienes por qué enojarte.
como dice Clau, hay que dejarlos. Sí, justo eso te iba a decir, pero porque es que tenemos como catalogadas las emociones, ¿no? Es como que, pues sí, las conocemos, pero aparte las catalogamos en buenas y malas. Entonces hay unas que nos permitimos sentir y hay otras que no. Entonces es no llores o no puedes estar triste, pero finalmente pues esas emociones son parte del cuerpo humano, ¿no? Entonces es darle pues no, más bien no darle un peso más a una emoción que a otra, sino simplemente conocerlas y dejarlas fluir y saber tú cómo actuar, ¿no? Con las emociones, sobre todo. Claro, el punto importante de inteligencia emocional es que me permite actuar de manera diferente. O sea, si estoy enojado, no exploto. Si estoy triste, no me pongo en el drama. No me deprimo. Ajá, o me deprimo, como no tengo ganas de hacer nada, me encierro, cosas por el estilo. Entonces, no te dan permiso de explorar tu emoción y además atravesarla. Eso es algo importante que les digo a mis pacientes. Si tú te das permiso de vivir la emoción tal cual es, ya estás del otro lado, porque no estás reprimiendo lo que está explorando tu cuerpo, experimentando, y por lo tanto pues va a haber un aprendizaje. Me enojé porque no me salió tal proyecto, porque llegué tarde a tal lugar, entonces busco una conducta diferente que me lleve a un resultado positivo. Así es, y tal cual es con los pequeños. ¿Qué estás aprendiendo de esto que sientes, no? ¿Y qué le indicas a un niño cuando le dices esto, no te enojes o no llores? Sí, pues le estás dando el mensaje de que es una emoción mala, ¿no? O sea, de que esta sí y esta, ¿no? A mí, a mis niños, precisamente me gusta mucho hacerles la alegoría de que es como nubes las emociones y que pasan, pero pues si te cuelgas de la nube, si es una nube de enojo, pues vas a hacer que se te venga la tormenta porque ahí vas colgada, ¿no? Como dice Claudia, una cosa es como verlas pasar, sentirlas, pero otra es como colgarte de la emoción y estarle ahí en el cerebro, sobre todo, ¿no? Claro. En esta actividad cerebral, dándole un lado a otro hasta que explota. Entonces es como sí, es el momento de berrinche cuando te bloqueas con una emoción. Puedes quedarte, yo le llamo pegado, o bloqueo emocional, donde ya no puedes cambiar de estado emocional. Entonces, en los niños pasa muy frecuente de que me enojo, estoy triste, le explicamos y dice, es que no quiero, ¿no? Tienen que pasar las cosas de esta manera. Y cuando les digo, escucha tu enojo, se vale enojarse. Y jamás tienes que hacer daño a nadie. O si estás triste, se vale decir estoy triste, me duele. Ajá. Lo platicábamos con Carla Baturoni, que también ustedes fueron el enlace para conocerla. ¿Cómo podemos relacionar esto con los límites? Porque, por ejemplo, puedes decir, se vale enojarse, pero no pegar, ¿no? Claro. Se vale enojarse, pero no lastimarse a sí mismo, ¿no? Y eso sería una base para la vida adulta, ¿no? Se vale que te enojes y que te sientas mal, pero no te vas a desquitar con la pareja o te vas a desquitar con el jefe, ¿no? Y decíamos, ¿cómo es posible que nosotros no permitimos a nuestros pequeños que tengan este autocontrol, que lo van a ir conociendo, porque no lo tienen, lo van a ir adquiriendo? Y entonces sucede esto, vamos poniéndoles estas trabas, ¿no? De que bueno, te sientes mal y te sientes mal y ahora te pego, o sea, empeoras las cosas. Alguna vez ejemplificaban en un taller en donde hablaban de los derechos del niño, en donde hablaban también y puntualizaban el hecho de las agresiones a los pequeños, ¿no? Dicen, bueno, pues si tú te sientes mal, estás estudiando toda una maestría y te cae mal el jefe y estás enojado, pues no vas a decir, bueno, que me pegue el jefe, ¿no? O sea, no vas a permitirlo. O no vas a ir contra el maestro y le vas a también lo agredir. Es lo mismo, ¿no? Con los niños. ¿Cómo vas a lastimar a un niño si no le gusta algo? Claro, eso es algo muy importante porque ya nos lleva a un terreno que se llaman funciones ejecutivas. Ajá. Las funciones ejecutivas son diferentes herramientas o habilidades que nos permiten a los seres humanos escuchar de manera, ¿cómo se llama? Con empatía, decir, siento lo que tú me estás transmitiendo. Otra es la cercanía, que tanto me puedo acercar a los otros, y otra es voltear a verlos, que es muy importante. También tiene que ver con el autocontrol. Por ejemplo, cuando pierdo el control
en el trabajo estoy carente de esta capacidad de poner un límite personal, de sabes que si mi jefe me habla de manera adecuada o no estoy de acuerdo con el maestro, expresarlo de manera controlada. Y control me refiero a manejo o a regulación. No tiene que ver con ponerle un control o unas lianas, por así decirlo, sino que tengan la capacidad de poder manejarlo en el momento adecuado. Bueno, pues de esto y más estaremos platicando, esta capacidad de autocontrol, de autorregularnos nosotros mismos y cómo enseñar a nuestros pequeños a que lo logren. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a una pausa. Regresamos con más aquí a Mamás en Sintonía. ¿Qué pasa cuando escuchamos las emociones de nuestros hijos? ¿Qué pasa cuando nosotros sabemos que algo anda mal, introyectamos y además, bueno, tratamos de autocontrolarnos y también gestionar, ¿no? Gestionar el dolor, gestionar lo que estamos sintiendo y bueno, a partir de ahí saber qué haces con tu propio cuerpo, porque ¿qué ocurre en muchas ocasiones? Cuando tienes detenidas tantas cosas, como decías tú, pegadas, vamos somatizando, ¿no? Y de ahí se va complicando todo. Sí, ese es uno de los aspectos más comunes, la somatización, porque no lo expreso en el momento adecuado. Entonces, si me enojo me puede doler la cabeza, o si tengo miedo me puede doler el estómago, o muchos niños se quedan con el llanto y con el dolor en la garganta, es decir, como el nudo de no poder expresarlo. Y como mencionas, es importante la gestión de las emociones y que tiene que ver con, desde el enfoque neuropsicológico, con funciones ejecutivas. Si yo puedo regularlo, que tiene que ver con una capacidad que se llama inhibición o autocontrol, que es la capacidad de pensar antes de actuar. Entonces, esa capacidad de pensar antes de actuar, pues me permite analizar el entorno, me permite tomar decisiones, que es muy, muy, muy importante, y otro aspecto que está relacionado con flexibilidad mental. La flexibilidad mental es no cerrarme a las opciones, siempre buscar nuevos caminos. Si me equivoco, lo vuelvo a hacer. Entonces, si te fijas, están correlacionadas o interrelacionadas estas funciones. A mí me encantan porque les digo a los niños, ¿de qué otra manera lo puedes hacer? Inténtalo, búscalo. Sé que esa manera no te salió, debe de haber otra que sí la puedas lograr. Entonces, cuando en casa favorecemos este ambiente de resolución de problemas, de detente, piensa. Tengo una secuencia que me encanta desde la psicología cognitivo-conductual, que es alto, piensa, escucha y resuelve. Entonces, es un camino que les damos a los niños para que ellos puedan empezar a resolver sus propios problemas. O si hay alguna situación donde ya estuvieron involucrados en alguna discusión con amigos, con hermanos, o alguna dificultad con los maestros que no los escuchan, o que se enojaron, entonces en ese momento le pueden darle un rastreador de problemas, que me encanta la ruta porque es dónde estaba, qué pasó, qué sentí, cómo lo hice, entonces qué hice inadecuado, qué hice bien, y toda esta ruta les permite a los niños construir esta habilidad de control de impulsos o inhibición. Y estas habilidades les ayudan, como decíamos, pues para la vida, ¿no? Para siempre, porque qué bien que un niño, tú lo llevas a una guardería, lo llevas ya al kinder y tú no sabes qué va a pasar ahí, ¿no? Porque tienes la confianza de que está pues con los mejores cuidadores, con los mejores maestros, pero pueden suceder cosas incluso con los compañeritos, ¿no? Entonces, qué bien que desde ahí puedan controlar sus emociones y saber las rutas, ¿no? Por dónde ir.
Sí, sí, claro, como decimos, el cerebro, pues su mejor capacidad es que ser plástico, ¿no? Que puede remoldearse. Y pues nosotros como adultos somos quienes les ponemos el ejemplo a los niños, pero muchas veces nuestras propias rutas de resolución pues no han sido las más adecuadas, pero pues tenemos esa capacidad de reeducarlo, de formar esas nuevas conexiones, y es donde entra el neurofeedback, y es también nosotros donde pues lo que queremos es que primero los papás tengan ya este ejercicio, porque también es una cuestión de ejercicio, ¿no? De repetición. Entrenamiento. Ajá, claro, de un entrenamiento para que los papás ya tengan ese autoconocimiento, ese autodominio, y tú le puedas mostrar al niño cómo se controla o cómo se regula una emoción, porque como tú dices, no es con un golpe, o no es porque nosotros ya tenemos ese canal, ¿no? Esa ruta en el cerebro que te lleva a actuar de cierta manera, y el niño pues va a actuar como tú estás actuando, ¿no? Entonces, lo bonito del neurofeedback es como retrasar esas rutas, ¿no? Como llevarte, rediseñar, sí, claro, para llevarte a resolver de diferente manera. Sí, es entrenar de manera diferente a tu cerebro, y me encanta porque, como dice Patti, estas nuevas rutas que estoy trazando es importante que las practiques. Entonces, si yo ya sé que hay determinados aspectos que me puedo enojar o que estoy resolviendo de manera no asertiva, es decir, estoy confrontando a mi hijo o poniendo castigos innecesarios, entonces lo está aprendiendo, entonces volteo a verme, busco una manera asertiva, por ejemplo, le hablo, decir, ¿qué pasó? ¿No me escuchaste? Entonces, este entrenamiento ayuda a que estos circuitos se vayan reafirmando. El neurofeedback es hacer nuevas rutas y además conocerte a ti también. Es muy importante porque, como menciona, la plasticidad nos ayuda a generar nuevas células, nuevas conexiones, y estas conexiones nos ayudan a resolver la manera diferente. Por ejemplo, ya no engancharme en el enojo, ya no llegar a casa con estrés, que es muy importante. Uno de los aspectos básicos es buscar el equilibrio para que tu vida cotidiana sea más fácil. Claro. Y algo que vimos en el curso con Claudia, ahorita lo estaba recordando, que es también muy interesante, las maneras de comunicación, o sea, como que también desde que comunicamos lo que sentimos, hay como una traba, ¿no? Entonces hay una pauta de comunicación que tú, a ver, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás necesitando? Y entonces bajo esa pauta podemos nosotros reentrenarnos a tener respuestas, ¿no? Porque a veces nuestra comunicación es nada asertiva y no te lleva a tener una respuesta, ¿no? Entonces eso es una parte fundamental del curso que da Clau a los papás, donde pueden pues evaluar cómo es su comunicación y cómo se puede mejorar, ¿no? Y a partir de ahí tú puedes pues mejorar ese conocimiento de las emociones, ese dominio, ¿no? Claro, porque aquí una premisa fundamental sería el concepto de el autoconocerse, como bien decías, ¿no? Claro. ¿Cómo te das cuenta que tu cerebro no tiene la suficiente madurez y caes en este tipo de cosas? ¿Cómo se va a puntualizar? Hay síntomas muy ¿cómo se llama? Básicos, por así decirlo, y cualquier diagnóstico tiene que estar fundamentado en el DSM-5, que es el Manual de Trastornos Mentales. No nada más decir, tengo inatención por tenerla, ¿no? Cuando se me olvidan las cosas con mucha frecuencia y que durante mi vida escolar fue de esa manera, estamos hablando ya de un trastorno. En la vida cotidiana, por el estrés, también puede ser una de las formas de que olvidamos las cosas, o las alteraciones del sueño. Si yo no he dormido mis 8 o 10 horas, 8 adultos de 10 a 12 niños, entonces voy a estar inatento, inquieto. Pero si todos estos factores están cuidados en casa, entonces si estos síntomas se presentan, por ejemplo, inatención, no puedo concentrarme por periodos prolongados, se me olvidan las cosas y estoy estudiando durante periodos prolongados y no recuerdo nada. Es lo que muchas mamás me dicen, es que no retiene. Entonces, esta dificultad de retención tiene que ver con una inmadurez neurológica o alteración del desarrollo. ¿Qué significa esto? Que el cerebro del niño no está desarrollando cada área para poner atención, para recordar, para controlar impulsos o para resolver problemas de manera diferente. Entonces,
Cuando sucede esto, podemos trabajar con la herramienta que es el neurofeedback y también con el apoyo psicoeducativo al manejo emocional. Es muy importante también, lo hemos remarcado, que haya esta interacción y que hagamos equipo con las escuelas, ¿no? Que tengas esta comunicación con el maestro y que no solamente digan, pues es que pues, se saca un 5 porque pues así es él, no le gusta la escuela, ¿no? Entonces, determinar, observar y decir, bueno, yo noto en este pequeño, también es su tarea, por supuesto. Sí, claro. Yo noto en este pequeño que su falta de atención es porque no duerme lo suficiente. O yo noto que tiene esta atención dispersa, le falta concentrarse, e incluso ahí se van dando cuenta de padecimientos tales como que pues ni siquiera no ve bien el niño, ¿no? Y no habían reparado en ello. Sí, a mí lo que me gusta de esta herramienta del neurofeedback de la que se pueden valer los maestros, los papás, es que es como muy tangible, muy medible, ¿no? Entonces, sí, concreta. Muy concreta. Tú partes de algo, partes de un electroencefalograma que te muestra, bueno, que Clau nos explique. Sí, es un electroencefalograma con mapeo cerebral. Esto nos permite conocer la actividad eléctrica y la madurez bioeléctrica del niño. Entonces, si detectamos algunas alteraciones, pues aplicamos cuestionarios, como lo mencionas en la escuela, entrevistamos al padre familia, cuánto tiempo se ha presentado estas dificultades para no dar un diagnóstico sin base. Eso es muy importante, que los papás sepan que tiene que estar fundamentado en observación durante un periodo mayor a 6 meses y además que tenemos el respaldo de estudios como el electroencefalograma y que son más precisos. Que son exactamente más precisos y además nos ayudan a integrar. Muy bien, vamos a ir a una pausa y al regresar, bueno, que nos comenten de dónde viene esto, qué tan nuevo es y qué tanto nos sirve. Vamos a una pausa, regresamos con más, no se vayan. Regresamos con más a este programa y mandamos un saludo a quienes nos sintonizan a través de la radio, por supuesto por las frecuencias del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy estamos muy complacidos de poder llevar este tema hasta ustedes porque es importante que busquemos alternativas que puedan ayudar a nuestros pequeños, que nos puedan ayudar a nosotros como papás en muchas situaciones, ¿no? Caemos en esto del enojo, de sentirnos frustrados, de cansarnos por la vida cotidiana. Y bueno, es importante que encontremos esas herramientas, ¿no? Y que podamos sentirnos mucho mejor y brindarles un ambiente diferente a nuestros pequeños. Por ejemplo, el día de ayer hablábamos con el psicólogo Armando Hernández del déficit de atención, hablábamos también de la hiperactividad y cómo a través de un pupitre con unos pedales se pueden lograr cosas bien interesantes, ¿no? Como tú decías, algo que me llama la atención, rediseñar las aulas. Con esto podríamos ayudar mucho a nuestros pequeños. Es muy importante que el maestro sepa desde primera instancia el diagnóstico para poder hacer un rediseño, uno curricular, porque los niños no pueden tener la cantidad de contenidos que un niño que no tiene TDA o algún otro trastorno. Algo básico que me encanta de mis maestros es que mencionan, hay que comprender cómo aprende el niño y de base que es un cerebro muy diferente al resto de los niños que no tienen TDA o hiperactividad. Es decir, estamos hablando de trastorno con inatención o trastorno con hiperactividad o impulsividad. Entonces,
puede moverse durante, como lo mencionabas, en clase con la bicicleta, o a lo mejor le puedo dar unos momentitos de pararse y regresar a la clase, pero no con este estrés o preocupación de que el niño no puede permanecer sentado o que pierde la atención fácilmente, porque sí necesita un espacio muy diferente, que las explicaciones sean por periodos cortos, reducir la cantidad de estímulos, y también es básico podernos mover. Yo veo que el aprendizaje tiene que ver mucho con el contacto físico y además con la capacidad de poder hacerlo, ¿no? Es algo, sí. Por ejemplo, en este cambio, hablábamos también con algunas de nuestras psicólogas especialistas que vienen del programa, estos cambios que hay en los niños, por ejemplo, de kinder a primaria, son duelos que viven, Claro. porque están en momentos en que el juego es la base, y de repente entra en un aula primero de primaria y todo es como más rígido, y a trabajar y a trabajar. Este rediseño del que hablas, no solamente para trastornos, sería importante, ¿no? Esta comunicación piel a piel, que además podamos aprovechar los momentos lúdicos, porque es así como aprenden los niños. Que no perdamos esto, que sea como más delicada esta transición. Pati, tú lo vives día a día, que tienes esos talleres con los pequeños, que tienes esta interacción, y de verdad que ellos necesitan ese contacto. Claro, el contacto, la presencia del maestro y el autoconocimiento del maestro, porque muchas veces el maestro se deja ir pues solo como un personaje que está para enseñar, pero el maestro es humano, o sea, el maestro, el niño que tiene hiperactividad le genera una emoción, ¿no? Entonces, también como esa parte de que desde los maestros debe de haber esa conciencia y ese conocimiento, ese autoconocimiento emocional, para que ellos puedan regular, igual como los papás, poder ser modelos para los niños, ¿no? Y digo, ya pues está todo un tema de que sí urge un rediseño de planes, de ambientes y todo, pero también la presencia del adulto y el autoconocimiento del adulto para poder ofrecerle a los niños pues mejores herramientas, ¿no? Si no las tienes tú, ¿cómo las das? Claro, y además hay que mencionar que en estos trastornos o síndromes, los niños suelen ser muy señalados. Los niños, ellos no comprenden lo que les está pasando, saben que están más inquietos o que algo les pasa, son señalados por sus compañeros, por sus maestros, y si no tiene uno el conocimiento de qué es por lo que están pasando, también uno los regaña, ¿no? Y los obliga y los forza. Y eso, bueno, pues estamos hablando que tienen un trastorno, y además nosotros abonamos a que ellos, pues, su autoestima no sea la adecuada. Sí, muchas veces los niños con estos padecimientos se muestran renuentes a trabajar, poco motivados, y tiene que ver con este funcionamiento del cerebro. Voy a describir un poco. La psicología cognitiva desde hace más de 50 años, después de que estuvo muy en boga la psicología conductiva, y aparece la psicología cognitiva en torno a ver cómo funciona nuestro cerebro en torno a la memoria, a la atención, a la resolución de problemas, a la comunicación asertiva, que también ayude a tener esta flexibilidad mental. Descubrieron que podemos compararla con una computadora. Entonces, cuando el niño tiene estas dificultades, significa que podemos decir que su órgano maestro no está trabajando al 100%, su atención es fluctuante, su memoria va a tener episodios, va a recordar partes o fragmentos, y además los niños con este padecimiento tienen más pequeña el área de motivación. Entonces imagínate cómo van todos los días a la escuela. Estás hablando literal de una forma de aprender muy diferente, y además que ese funcionamiento orgánico a nivel neuronal, estamos hablando de miles de conexiones por milisegundo. Entonces, si el niño se distrajo, es que en ese segundito o en ese intervalo de tiempo no pudo entender o no pudo captar la información y ya tiene pedazos. Entonces, sí es una forma muy diferente de aprender, y además que, como dices, puede llevar a la baja autoestima, porque dicen, es que lo intento y no puedo. Entonces, ¿cómo me vas a convencer de que lo puedo hacer si ya llevan 5 veces y no sé cómo hacerlo? Entonces, hablábamos de las generaciones, ¿no? Y de las etiquetas.
Antes, en otras décadas, ¿cómo etiquetaban a estos pequeños? Eres muy burro, Claro. ¿no? Como decíamos, no le gusta la escuela, no nació para estudiar, este flojito. muchacho es flojito, lo voy a mandar a que haga algún oficio, ¿no? Este niño no sirvió para estudiar. No nos deteníamos, sabíamos que es relativamente nuevo, que se puso especial énfasis en entender y comprender el estudio de los niños, ¿no? El saber, los primeros psicólogos que se interesaron en la primera infancia, bueno, pues encontraron tantas cosas y es importante que nosotros hagamos esto. Ahora tenemos más herramientas, ¿no? Que las encontremos, que las busquemos y que además busquemos también esta información. Antes pensábamos esto, que eran burros, después vino el boom de que todos tienen hiperactividad, todos tienen déficit de atención y ahora, como ya lo platicamos en la pausa, no todos los niños necesitan medicamento, algunos sí. Hay otros niños que requieren la atención de sus papás, hay otros niños que tienen esta condición y además, bueno, nosotros podemos buscar estas herramientas, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esta actividad cerebral del niño? ¿Cómo podemos entender qué es lo que está pasando con ellos? Sí, como mencionaba Pati en el otro capítulo, se hace un estudio de base que se llama electroencefalograma con mapeo. Entonces ahí vemos la actividad, si está regulada o puede estar baja o alta o baja. Entonces, sobre esa base de la actividad neurológica ya podemos determinar si es anormal o normal el funcionamiento. Entonces, el mapeo nos ayuda a tener una base de datos normatizados, y además se reúne con la historia clínica, que es muy importante, y el comportamiento diario del niño. Estas herramientas ya nos permiten hacer, como lo mencionaba hace rato, un diagnóstico y poder más preciso, ¿no? Más preciso y poder tener un enfoque multifuncional en donde lo atiende el psicólogo, lo puede atender el neurólogo y tenemos la herramienta, como mencionabas, del neurofeedback. En tiempo real puedes ver tu inatención o la capacidad atencional a través de una computadora. Te conectamos un sensor que mide la actividad de tu cerebro. Muy bien, pues ya nos explicarás cómo incluso usan un videojuego, ¿es correcto? A través del programa computarizado. Es un videojuego y tiene varias opciones. Muy bien, pues ya conoceremos de esto después de una pausa. Gracias por estar aquí con nosotros. Regresamos después de esto. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo para usted a través de la señal del sistema. Gracias a la tecnología podemos mejorar nuestras capacidades, ¿no? Y qué bien que tengamos estas alternativas, estas herramientas, bueno, pues para concentrarnos mejor, para tener un mejor rendimiento y además las relaciones interpersonales, por supuesto que mejoran. Algo que ustedes me mencionaban en la pausa y le mandamos un saludo a Vicky, ahí de Fast Track Kids, qué importante es que pongan especial atención en que los papás estén formados e informados para así apoyar a nuestros pequeños, ¿no? Nos estabas platicando, Claudia y Pati, nos puntualizaban sobre esto del neurofeedback, cómo trabaja, y decías, bueno, este entrenamiento se hace de acuerdo a un diagnóstico. ¿Me estás puntualizando cómo es este diagnóstico? Sí, te comento, hay que aplicar cuestionarios o escalas de gravedad para detectar las necesidades del niño. Siempre es importante esta parte. ¿Qué necesita el niño para poder atenderlo? Si tiene dificultades de aprendizaje en matemáticas, en español, o, por ejemplo, tengo niños que no tienen dificultades académicas, pero no pueden terminar sus trabajos. Entonces, se rediseña el plan de trabajo con las maestras para que puedan apoyarlo. Las escuelas son
básicas. Es muy importante que como los docentes estén día a día comprendiendo las dificultades del niño. Hay un autor que me encanta, él ya tiene muchos años trabajando con trastorno por déficit de atención y otras dificultades, se llama Russell Barkley, y él menciona que las dificultades o las incapacidades, por así llamarlo, no solamente dependen del niño, sino del contexto. Entonces es muy importante que papás apoyen y conozcan las dificultades. Les digo, es una dificultad real que hay que atenderse, ¿sí? Entonces, con cada variante, porque cada padecimiento tiene sus características, más la persona que lo vive lo enfrenta de manera diferente. Y además de académicas sociales, ¿no? También, Claudia, Sí, o sea, un niño claro. que es buleado, un niño que bulea, o sea, no tiene que ser nada más académica, sino también puede ser dificultades Sí, sociales. Sí, hablamos del contexto, pero también hablemos del entorno, ¿no? Si el niño tiene un entorno, bueno, pues desde salud mental de sus papás, de equilibrio, de armonía y también de empatía, porque es importante que sepamos esto, lo hemos puntualizado varias veces, el saber que él es el niño y uno es el adulto, ¿no? Y muchas veces nos metemos en esas fricciones cuando los niños están en un berrinche, entonces nosotros nos ponemos también, nos emberrinchamos y bueno, se hace ahí una bolita de nieve que va creciendo y al final todos terminan enojados y no se queda en el enojo, se queda en lastimar al otro y además, bueno, ¿qué es lo que les comunicamos a nuestros pequeños a través de nuestras acciones, a través de nuestros gestos, a través de los golpes que pueden llegar a esto, ¿no? A lastimarlos emocionalmente y como decíamos, son heridas que quedan para siempre. Entonces hay que poner especial atención en esto, que es el ambiente que se da. Sí, como mencionas, los niños que tienen algún trastorno tienen dificultades en habilidades sociales. Por ejemplo, la capacidad de escuchar, la empatía, comprensión de por qué hacen las cosas las personas de determinada manera, ¿no? Por ejemplo, me decía un niño con trastorno del espectro autista, oye, pero ¿por qué me da miedo el sonido de el martillo, por ejemplo? Entonces, si una maestra desconoce esa situación o el papá no comprende que el niño está viviendo ese miedo como real, entonces nos enganchamos en la situación y ahí es donde podemos negar o reprimir la emoción. Entonces, como mencionas, el ambiente a futuro construye habilidades sociales para relacionarnos con los jefes y en los primeros años escolares con nuestros pares. Es muy, muy importante y también me gusta mencionar esto en las escuelas. Los niños vienen a socializar porque es base importante para el futuro de las habilidades sociales y son muy, muy importantes. Pati, ¿qué tanto se están interesando? Sabemos que los padres, bueno, se van involucrando en esto, pero ¿qué tanto los docentes, los directivos están teniendo esta conciencia, ¿no? De rediseñar las aulas, de cambiar incluso las asignaturas o las currículas y poner especial atención en que deben ser escuelas incluyentes. Sí, yo creo que cuando el sistema no te está dando las herramientas, pues hay que buscarlas, ¿no? Entonces, de esta opción está para que pues, los docentes puedan tener esa herramienta para conocer a sus alumnos, para el autoconocimiento y para poder cambiar el rumbo, porque si ya vimos que no funciona por un lado, pues hay que ir por otro y si vemos que el sistema no nos da las herramientas, pues hay que buscarlas. Entonces es por eso que nosotros estamos muy interesados en que vengan también docentes al curso que se imparte en la librería. Tuvimos uno ya, estuvieron papás, salieron contentos, entonces pues ahora nos gustaría mucho que también los maestros, los directivos, como tú dices, pudieran conocer estas herramientas para que sean primero conscientes de sí mismos y que puedan esto llevarlo a las aulas. Ustedes están llevando a cabo esos talleres en diferentes partes del estado, han venido aquí a Morelia. ¿Cómo es este taller? ¿Qué herramientas nos brindan los padres de familia? Mira, el taller está dividido
en primero conocer los momentos de enojo, los niveles de enojo. Como mencionaba Pati, comunicación asertiva. Muchas veces nos enrolamos en la comunicación manipuladora, que es una palabra para describirlo, y ayudar al papá que pueda tener guías de comunicación saludable con sus hijos. Otra es que pueda tener la capacidad de aprender a manejar su enojo a través de diferentes ejercicios de relajación, y tampoco tiene que ver con suprimirlo. Como les decía a los papás en el taller, es importante que escuches tu enojo y que también te des cuenta que para hacer un cambio necesitas ayudarle a tu cuerpo mediante ejercicios de relajación, que es el fundamento de aprender a manejar mi estrés, que normalmente el estrés va relacionado a frustración o a poco control del manejo de emociones. Muy bien. Sí. Pues vamos a ir a una pausa y al regresar nos explicarán bien en qué se basan estas sesiones. Tienen el taller y además pronto llegarán aquí a Morelia pues estas horas, ¿no?, que podemos compartir los papás con ustedes y a partir de ahí crear nuevas rutas en nuestro cerebro para tener un mucho mejor manejo de nuestras emociones. Una pausa, regresamos con más. Herramientas aplicables que puedes llevarte a casa y que además, bueno, pues tienen una forma más flexible de llevarnos a encontrar este autocontrol, este equilibrio. Bueno, me parece bien interesante esto del neurofeedback, porque bueno, hay que decirlo, ¿no? Nosotros hemos promovido mucho el acercamiento con los especialistas, el poder, bueno, integrar una terapia, llevártela y decir, bueno, yo necesito decir y expresar lo que siento y a través de una guía pues voy reacomodándome, ¿no? Entonces me parece que hay personas pues que no es para ellos la terapia, por ejemplo, o lo decimos así sin sonar feministas. En muchas ocasiones a los hombres, algunos les cuesta, son un poquito renuentes para poder acudir a una terapia, a una sesión de esto. A través del neurofeedback hacen este diagnóstico, se realizan una serie de sesiones que van rediseñando estas rutas y pueden ayudarle para toda la vida, ¿no? Sí, es aprender a buscar el equilibrio a través de estimular las ondas del cerebro. Eso es en un principio. Y otra que tiene que ver con hacerlo de manera repetitiva para que puedan construir estas nuevas rutas neurológicas y también, sobre todo, buscar el equilibrio, como mencionas, emocional, y además que tengo nuevas herramientas de aprendizaje y solución de problemas. O sea, ya no puedo estar sentado horas frustrándome porque no puedo hacer las cosas, sino puedo buscar esta estrategia. Por ejemplo, veo mi atención en tiempo real y busco la forma a través de, puede ser una respiración, otra pensando en las actividades que me motivan, porque atención y motivación siempre van a la par, como te mencionaba con los niños. Entonces, tú te das cuenta ¿cómo se llama? Observar la computadora, qué tanto estás poniendo atención o qué tan fácil es para ti perder la atención y buscar esta nueva ruta para mejorar tu capacidad atencional. Incluso también, Pati, te remiten cuando dices, bueno, esta persona tiene inatención, atención dispersa, ve con un neurólogo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el neurólogo? Te va a dar una pastilla. Y entonces por eso me parece que una alternativa así puede ayudarnos que de manera natural, con ayuda de la tecnología, podamos lograr eso.
Sí, es algo muy concreto, o sea, tú vas, haces el electroencefalograma donde tienes tú ya un mapa como para dónde ir, en el software hacia dónde dirigirlo, ya son 20 sesiones que tú vas al final hacer otro electroencefalograma y tener un resultado. Entonces es muy concreto, muy tangible, muy accesible. Tú puedes en corto tiempo pues ver un resultado real, ¿no? Entonces ya es pues una herramienta muy práctica, a mí me parece, para estos tiempos, ¿no? Sí, porque ya estás construyendo a nivel fisiológicos cambios a nivel de conexiones neurofisiológicas, y esto te permite tener una mejor calidad de vida. No solo si hay un padecimiento, por ejemplo, puedes decir, sabes que mi niño es súper inteligente, pero no puede manejar estrés. Entonces también hay una forma para poderlos apoyar y puedan combinar inteligencia, que son niños que aprenden muy rápido, que quieren quieren lograr y estar en metas más difíciles cada vez, pero muchas veces su manejo emocional no es adecuado a su inteligencia mental. Entonces, en esos casos también se puede potencializar las habilidades. Y lograr el equilibrio, que es sobre todo el objetivo de esto, ¿no? Que tú partes de una base, sobre todo con los niños, imagínate que tú partes de una base pues más equilibrada, ¿no? Entonces ya de ahí es su desarrollo, claro, a partir de un equilibrio. Claro, sí, a través de buscar el equilibrio estás buscando la madurez adecuada del niño, que pueda relacionarse mejor con sus compañeros, adaptarse de una manera favorable a todo su entorno, casa, escuela, actividades extracurriculares. Entonces todo se convierte en una mejor calidad de vida. Invítenos a estos talleres, ¿dónde van a ser? ¿Cuándo los tienen ya proyectados? Mira, nosotros estamos comenzando ahorita con un taller del que mencionaste, inteligencia emocional, para escuchar a tu enojo. Ese lo vamos a tener la primera semana de septiembre, y ya a partir de septiembre también tendremos los sábados las sesiones. Tendremos por la mañana de 9 a 2 de la tarde. Se pueden agendar varias citas para que se trabaje con Claudia ya directamente en el software. Entonces es una introducción más bien de las emociones, para que los papás pues también tengan esta fortaleza de autoconocimiento y puedan ser apoyo para sus hijos. Entonces pues los invitamos, estamos en Librería Macú, los invitamos a que nos sigan en Facebook, para que ahí próximamente tendremos ya la fecha en concreto, y nuestro teléfono es 44 33 76 89 14. Clau, una alternativa que podemos llevarnos a casa, como decíamos, que nos cambiará la vida, y podemos hablar incluso de cosas como la ansiedad, que últimamente todo el mundo te dice que tiene ansiedad, y que vemos que te dicen, oye, es que a veces hasta me molesta la ropa, ¿no? Claro. O voy manejando y no soporto nada, sí. Las multitudes me afectan. Con esto nos vamos, que me lo digas finalmente, ¿cómo puede ayudar esto? Sí, es una estrategia muy práctica para el manejo de estrés. Ansiedad y estrés están muy relacionadas. Cuando ya hay un cuadro severo de ansiedad, también el neurofeedback es una herramienta muy maravillosa, porque estamos trabajando a nivel neurofísico. Entonces, si cambiamos, por ejemplo, le enseñamos al paciente a regular su respiración, su pulso cardíaco, y esto ayuda directamente al manejo de estrés. Bueno, maravilloso esto del neurofeedback. Si quieren conocer más de esto, bueno, pues escríbanos y enlazamos con Mamás en Sintonía, por supuesto con Clau y con Patti. Y aquí tenemos estos temas para usted. Podemos hacer una segunda parte, invitadas para esto. Nos vamos, con esto nos despedimos. También agradecemos el patrocinio de Esfera. Que la pase muy bien. Hasta pronto.